Bienvenidos a bordo. Hoy tenemos una historia muy poderosa de transformación, de trabajo y de amor infinito, del amor más grande que tenemos todos en la vida, que es el amor de la mamá. Hoy les vamos a contar esta historia de la mano de Alba Reyes. Alba, bienvenida y gracias por estar a bordo. Gracias a ti, gracias por esta invitación y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Alba fue protagonista de una historia que fue noticia en medios de comunicación nacional, una tragedia con Sergio Urrego, su hijo, que en ese entonces tenía 16 años, y un día, debido a la discriminación y al acoso en el colegio, decidió quitarse la vida. No es el tema central del podcast, pero creo que es necesario, Alba, si estás de acuerdo y nos lo permites, preguntarte acerca de qué fue lo que pasó con Sergio. Bueno, mira, Sergio fue, primero que todo, un niño como cualquier otro. Sin embargo, siempre me mostró ser un chico muy independiente, aprendió a leer muy temprano, un lector empedernido, diría yo. Alcanzó a leer más de 256 libros y otros tantos. Escribió un artículo para El Espectador sobre educación pública y libertaria. Ese era Sergio, porque me parece siempre importante que las personas conozcan quién era como persona Sergio. Y a Sergio lo conoció el amor a los 16 años de una manera diferente y se enamoró de otro chico de su misma edad. Habían entrado incluso juntos al mismo colegio desde los 8 años de edad. Crecieron juntos, se enamoraron y sí, cometieron un grave delito de darse un beso dentro del colegio y fue un pico realmente. Esto ocasionó que sus directivas, docentes y la psicóloga de su colegio se fueran en contra de él sistemáticamente con el fin de acorralar a Sergio. Empezaron a sacarlo de clase para que hablara sobre su orientación sexual delante de docentes, maestros, directivas. De alguna manera quisieron desescolarizarlo. A mí me empezaron a pedir certificaciones psicológicas para que Sergio volviera a ingresar a clase, porque esto fue sobre principios de año, pero pues es a portas de salir a vacaciones. Para poder ingresar me pidieron las certificaciones de psicología. Adicional a esto, finalmente, después de muchas cosas que Sergio tuvo que pasar, lo denunciaron penalmente por un supuesto acoso sexual, precisamente porque la directora del colegio, Amanda Azucena Castillo, quiso que los dos fueran separados del colegio y la familia de su pareja no entendía tampoco sobre la orientación sexual de su hijo y accedió a que si su hijo continuaba clases y se podía graduar, estaban a 4 meses de graduarse, colocaran la denuncia en contra de Sergio, y así fue. Y siento que ese fue como el detonante para mi hijo, y el 4 de agosto del 2014 Sergio decidió lanzarse del Titán Plaza aquí en Bogotá. Lo sentimos mucho, Alba. Es un dolor y una pérdida pues irreparable, pero creo que lo más valioso y lo que más es poderoso en tu historia es cómo has transformado ese dolor en lo que eres hoy, en la causa. Al año de este suceso con Sergio, pues nace la fundación en honor a su nombre, la Fundación Sergio Urrego, que ya ha trabajado con más de 15,000 jóvenes, estudiantes, universitarios, empresas, personas, en este tema, en cómo evitamos que eso vuelva a suceder. Alba, cuéntanos un poco cómo a partir del dolor de esta pérdida tan inmensa, empezaste tú a construir la fundación Sergio Urrego en honor a tu hijo y para luchar contra lo que le pasó a él y que no le pasara a más. Pero ¿cómo te levantaste? ¿De dónde sacaste fuerza? ¿Cómo fue ese inicio
porque uno dice, no, pues una mamá que pierde de esta manera un hijo, pues lo único que haría es sumirse en el dolor y tratar de seguir viviendo, pero tú, por el contrario, era una fuerza por que el Ministerio de Educación no entendiera, porque los colegios entendieran, se crea la fundación. De esos recuerdos, ¿qué te impulsaba? ¿Cómo te levantaste? Es como, siento que primero es el amor profundo hacia mi hijo. Sergio era mi único hijo y yo también soy hija única. Así que era un dolor profundo para mi hogar, que igual estaba solo constituido por mi madre, por mi hijo y por mí. Y siempre sentí que algo había que hacer, no solo por Sergio, sino por muchos Sergios. Y la primera vez que confronté ese dolor fue en el primer plantón frente al colegio. Y en ese plantón llegaron más de 300 personas y yo veía a muchos jóvenes y muchas personas que me decían, necesitamos salvar más vidas. Y eso quedó clavado en mi corazón. Yo no sabía qué era lo que íbamos a hacer, pero al año alguna persona me dijo, Alba, ¿por qué no creas una fundación? Y sí, yo no tenía ni idea de nada, absolutamente nada, pero sentía que eso era lo que teníamos que hacer y que de alguna manera hay que educar y que la educación le falló a Sergio, las instituciones le fallaron a Sergio y necesitábamos una voz que de alguna manera denunciara públicamente lo que había sucedido. Es así como unos amigos de Sergio y una amiga mía de la universidad decidieron acudir a Colombia Diversa y Colombia Diversa me pregunta si yo quiero hacer esta denuncia pública y yo dije que sí. Y ahí empecé a trabajarlo en mí porque parte de mi trabajo es precisamente ayudar a sanar muchas personas. Ayudar a sanar a través de no solo la historia, sino a través del trabajo de la fundación. Y ese es mi motor de vida y seguirá siendo mi motor de vida. ¿Has sentido de alguna manera la guía de Sergio? Uy, sí, siempre. Siempre. Yo creo que esta pregunta va muy relacionada con incluso el logo de la fundación. Sergio se despidió en Twitter, era muy político, así que tuiteaba todo el tiempo. Anarquista, ateo, gay, bueno, todas las etiquetas que le quieran colocar. Y Sergio se despidió con una frase de un activista gay venezolano que incluso llegó a irse de su país porque intentaron incinerarlo por ser gay. Y él tiene un arte que se llama No soy tu chiste, y tuvo una frase con la que Sergio se despide y habla sobre mi sexualidad no es un pecado, es mi propio paraíso. Y ahí nace esa conexión con este artista y él realmente hace el logo de Sergio. Entonces ahí hubo esa primera conexión y empecé a sentir que todo el camino ha sido guiado de la mano de Sergio. Y me guío porque mi relación con él cambió de alguna manera y siento que ahora lo conozco más que nada. Divino. Porque pues no hay nada oculto, ¿no? Los chicos y los jóvenes tampoco cuentan muchas cosas. Sin embargo, conocí cosas mucho más profundas de Sergio y mi conexión va acompañada de las mariposas. Por eso siempre conmigo va una mariposa. ¡Qué lindo! ¿Y por qué? ¿Por qué sientes que se ha manifestado a través de las mariposas en algunos momentos? Porque las mariposas me han perseguido en lugares donde tú menos lo esperes y hubo una conexión angelical por ahí, bueno, para quienes crean en estos tipos de espiritualidad, una amiga mía tuvo una conexión espiritual con ángeles y a través de estos ángeles hubo una conexión con Sergio y Sergio decía que veía muchas mariposas. Y desde ahí empezó esa conexión profunda. Y sí, he tenido muchas respuestas a través de las mariposas.
Qué bonito. Como tú dices, es una nueva relación, porque nunca se van, Así siguen presentes. Alba, tú has tenido varios triunfos políticamente, digamos, de política pública frente al Ministerio de Educación. Ha habido sentencia, ha habido cambios importantes para que, como tú bien dices, pues esto no siga pasando, no sea algo sistemático. ¿Cuáles son esas victorias que has tenido en tema de política pública? Bueno, lo primero fue esta tutela que instauramos precisamente frente al Tribunal de Justicia. Esto tuvo una secuencia muy constitucional. Después del tribunal fue al Consejo de Estado. En el Consejo de Estado quisieron tumbar la tutela y luego fuimos a la máxima autoridad, que es la Corte Constitucional. La Corte emana la sentencia de Sergio y precisamente realmente dice que efectivamente Sergio fue inducido a quitarse la vida por discriminación en su colegio y por su orientación sexual. Por eso, en esta sentencia, lo que se busca es que los espacios escolares sean incluyentes, que los espacios escolares sean seguros para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no solo por su orientación sexual, sino que sean espacios donde ellos y ellas puedan ser. Desde ahí se creó el Comité Nacional de Convivencia Escolar y en ese comité se crea mediante el Ministerio de Educación y es donde todos los espacios escolares deben denunciar casos tipo 4, que son los más importantes y los más difíciles de tratar, y toda la ruta de atención escolar para que los padres de familia, los niños y las niñas y también los maestros y maestras sepan cómo llevar un caso como el de Sergio. Precisamente la ley 1620 del 2013 es la ley más grande que hay de convivencia escolar, pero no estaba creado el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en Colombia. Entonces ese Sistema Nacional se crea con la sentencia y pues la ruta que no se le dio a Sergio hoy se le puede dar a muchos niños, niñas y jóvenes en sus espacios escolares. Qué gran triunfo. Felicitaciones, Alba, porque perdiste un hijo, pero estás ayudando a un montón más a ser, como tú bien dices, que en el colegio puedan ser, que en la universidad puedan ser, que no tengan que esconderse ni nadie perseguirse, ni siquiera preguntar por sus gustos o por sus preferencias sexuales, ¿no? Que eso ya no es un tema de conversación, es el propio paraíso, como dijo Sergio. Tú tuviste una conversación con Sergio cuando el colegio le pide a él que le cuente a sus papás de este episodio y de lo que él tenía como su vida privada, además. ¿Nos puedes contar de esa conversación? Uy, bueno, esa conversación es una conversación muy dolorosa porque yo recuerdo que Sergio pues fue obligado a contar, que es algo que ninguna persona debería pasar por ese momento, porque ninguna persona puede ser obligada a hablar sobre su sexualidad, sobre su orientación sexual, si así no lo quiere hacer. Sin embargo, él es obligado y su pareja también. Sergio tenía muchísimo miedo, sus ojos estaban llenos de lágrimas y él no sabía cómo contarme. Primero le contó a su padre y luego me contó a mí. Y yo pensaba en ese momento que miles de cosas, ¿no? Yo pensaba, Sergio está embarazado, decía yo. Sergio ahora está mal en el colegio cuando siempre fue el primero en su clase. Bueno, una cantidad de cosas y yo ya le dije, no, me tienes que decir qué es. Claro. Y me dijo, mami, en este momento yo tengo una pareja y es Danilo. Él es mi pareja en este momento y yo siento que estoy o que soy una persona con una orientación sexual diferente y por esto tengo problemas en el colegio. Entonces, claro, yo quedé como en un minuto de silencio y solo analizaba su dolor en su cara y digo yo que este amor de madre en este momento lo único que pudo decirle fue como no importa porque
la única etiqueta que no te van a quitar es la de ser mi hijo. Y sí le dije algunas frases como, cuida tu cuerpo siempre, porque cuando uno empieza una vida sexual, cualquiera que sea, hay que cuidar tu cuerpo es tu templo y nadie más lo va a cuidar como tú. Y no te preocupes porque aquí estoy para abrazarte, y le di un abrazo en ese momento. Sergio creo que lo entendió y yo también. Y seguro. Fue muy lindo, sí. Alba, esto ocurre hace un poco más de 10 años. Hace 10 años pues el tema no era tan hablado, tan expuesto, ¿no? Para los colegios era un tema que cómo lo manejamos, Sí. para las familias, para los entornos educativos. ¿De dónde crees tú que te sale esa reacción? ¿De dónde crees tú que eres tan mente abierta? ¿Por qué? Bueno, tanto su padre como yo sí fuimos o somos muy buenos lectores. En mi sentir, siempre fui muy respetuosa de los derechos humanos, feminista, Okay. también muy por ese lado. De hecho, siempre desde con Sergio, muy pequeño, nuestras salidas desde pequeño eran a las bibliotecas. Él era miembro de la Virgilio Barco. Visitábamos museos, amábamos el arte. Pues, yo creo que también por mi carrera siempre muy hacia el arte. Entonces creo que cuando nosotros empezamos a trabajar desde ese ser humano y desde la humanidad, eso está como en el ser, ¿no? Es como tu ADN que llevas puesto, obvio sin saber muchas cosas, pero siempre nos gustaba hablar sobre muchos temas que tenían que ver con cultura, con diversidad, con historia. Sergio amaba la historia, entonces creo que desde ahí muy seguramente hablábamos sobre muchos temas diferentes. Alba es publicista con especialización en mercadeo, trabajaba en ese entonces en una caja de compensación muy grande en el área comercial y fue un brinco grandísimo. O sea, fue del tema comercial al tema de derechos humanos, a tomar las banderas contra la discriminación, a la promoción de la salud mental. ¿Qué has tenido que hacer, digo yo, de capacitación, para cambiar este rol y ser hoy en día una autoridad en la materia y poder ir y recorrer empresas, colegios, universidades llevando este mensaje tan poderoso? Uy, sí, este fue como ese volver a renacer, ese volver a empezar, estudiar, aprender. Mi primer viaje fue como a los 2 años casi, al Congreso de Familias por la Diversidad. Allí fue donde me encontré con papás y papás, con mamás y mamás, con mamás y vínculos familiares de niños y niñas y jóvenes diversos que de alguna manera iban, algunos como yo por primera vez, pero otros que ya llevan un recorrido de aprendizaje muy grande. En este congreso van sexólogos, van educadores, bueno, y ahí por primera vez entendí que era una orientación sexual, que era una identidad de género, que era el género, porque incluso nosotros ni siquiera sabemos de derechos sexuales y reproductivos, sí. Todo siempre es un tabú, nuestros cuerpos son tabús. Entonces empecé a entender mucho más y desde ahí nació mi idea de empezar a estudiar mucho más sobre estos temas. Las organizaciones sociales hermanas de base me han enseñado un montón, siempre les digo que son mis maestros y maestras, y empecé a estudiar, a entender poco a poco. Luego me vi becada por Human Rights Campaign, que es la organización más grande en derechos de jóvenes LGBTIQ+, o bueno, de personas LGBTIQ+ en Estados Unidos. Y me catalogué como innovador social de Human, y allá sí que aprendí
otro montón, porque me encontré con muchas organizaciones sociales de personas LGBTIQ+ alrededor del mundo, aproximadamente unas 40 organizaciones sociales de todo el mundo, y ahí pues aprendí otra serie de cosas. También representé en ese momento en el Summit del Banco Mundial a Colombia, y por primera vez hablamos sobre salud mental de los jóvenes, y realmente fui quien puso el tema de conversación ante el Banco Mundial, y ahí nos dimos cuenta que pues es la segunda causa de mortalidad de los jóvenes en el mundo del suicidio. Entonces necesitábamos hablarlo, necesitábamos ponerlo sobre la mesa, y ahí todos los países se unieron, porque esto sigue pasando y sigue sucediendo alrededor del mundo. Y en Colombia es la tercera causa de mortalidad de los jóvenes. Entonces ahí tuve que aprender mucho más. Luego vino un proyecto muy grande con USAID, un proyecto que se llamó Convivamos, donde trabajamos alrededor de 32 municipios colombianos sobre convivencia escolar. Entonces pues obviamente en ese momento también viene la parte penal. La Fiscalía General de la Nación toma el caso de Sergio como un caso emblemático para Colombia, y ese proceso sí es un proceso, creo que en algún momento me lo advirtieron, es un proceso muy fuerte, 7 años de audiencias hasta que por fin se logra, que casi se pierde realmente el caso de Sergio en la parte penal. Sin embargo, yo siempre lo digo a través de los medios de comunicación, apoyo de ellos y ellas, logramos salvar el caso de Sergio, y hoy en día las 3 primeras condenas por discriminación en Colombia son las del caso de Sergio. Mira qué misión tan linda y tan importante la que tienes, la que te fue entregada, de poner un tema como este, que tú dices es la tercera causa de muerte en los adolescentes colombianos, la segunda a nivel mundial, el tema de la salud mental, ¿no? Que ahora, digamos, tuvo un empeoramiento tras la pandemia, ¿no? Y precisamente este tema nos ha unido con la Fundación Sergio Urrego en el Aeropuerto El Dorado. Somos aliados de Alba y de su equipo porque queremos promocionar mucho más el tema de la salud mental. Ya tenemos en el aeropuerto unas cabinas de apoyo mental. Si ustedes vienen al aeropuerto, ahí van a encontrar algo que dice tus emociones te llaman. Así que los invito a que descuelguen ese teléfono y le pongan atención a sus emociones. Y con la Sergio Urrego vamos a hacer unas capacitaciones y unos talleres en los colegios vecinos al aeropuerto, en las localidades de Fontibón y en Gativá. Vamos a reunir a los profesores, a los estudiantes, y vamos a poner esos temas, Alba, que tú dices tabú, y vamos a hablar de eso, de la importancia, de cómo manejarlo, de ser una voz, porque es que finalmente, ¿cuántos no habrás evitado tú y tu labor porque aparece una voz en la vida de los jóvenes, de los estudiantes, y ¿no? Algo se les enciende, algo los detiene? Alba, ¿qué les vamos a decir en estos talleres a nuestros jóvenes vecinos y a los profesores en los colegios? Bueno, a los jóvenes que nos abracemos en la diversidad, pero también en el cuidado de nuestra salud mental. Es muy importante empezar a reconocer las emociones. Ese es como el primer paso importante, porque se nos olvidó que solamente existe el teléfono, ¿no? Y nuestros aparatos celulares, las redes sociales, y ahí yo les digo a los jóvenes, y entonces aparecen los hipopótamos volando siempre. Entonces es la única emoción que vemos, todo el mundo está feliz. Y esto hace que cuando no nos encontremos ahí y empecemos a generar este tipo de endorfinas, entonces estamos mal, pero no reconocemos cómo nos sentimos, si nos sentimos frustrados, frustradas, si nos sentimos tristes, pero hasta dónde la tristeza. Reconocer que todas las emociones las debemos abrazar y que están bien, porque nos enseñaron desde pequeños que, no, los hombres no pueden llorar, los hombres tienen que ser de tal manera, las mujeres tienen que ser de esta otra, si te sientes frustrado, pues ni siquiera lo reconoces, y si estás en un momento de tristeza, abrazar esa tristeza,
dónde las sientes, dónde te permites tú también sentir las emociones y de alguna manera en qué momento ya no es tristeza o estamos cayendo en una depresión o ya no quiero salir o ya no me quiero vincular con mis amigos y amigas o definitivamente ya tampoco quiero comer, ¿qué me está pasando? Y necesito levantar la mano para pedir ayuda. Entonces, es parte del trabajo que tenemos con los chicos, con los niños y las niñas, con los maestros y maestras también. Que son parte fundamental. Claro. Y ellos también tienen unas emociones y ellos tampoco saben cómo, de alguna manera, orientar a un joven, de qué manera ayudarlo, apoyarlo y guiarlo, porque muchas veces cuando hablamos de salud mental todavía sigue siendo un tabú, Claro. ¿sí? Entonces nos da miedo decir que estamos mal, nos da miedo decir que sí vamos para la psicóloga o la psicóloga, nos da miedo decir estoy medicado, a veces hay que hacerlo, hay momentos en los que se necesita. Nosotros trabajamos todo desde una manera mucho más holística, mucho desde el ser, muy desde también el reconocerte como persona valiosa que eres. A nosotros nos cuesta mucho los estereotipos. Entonces, las etiquetas. hay que quitarnos esas etiquetas que la sociedad nos ha impuesto. Entonces siempre me voy a lo histórico, a lo cultural, entonces hay muchas cosas por poder aprender, enseñarles, protegerse, porque es proteger la vida de los jóvenes, porque todos y todas, tú, yo o cualquier persona es red de apoyo de otra. Así es. ¿Sí? Entonces es eso, acompañarnos, aprender a cuidarnos. ¿Y cómo haces para que los adolescentes se abran? Porque si hay una característica del adolescente es que no quiere hablar, ¿sabes? Pierde como se encierra para descubrirse, para saber cómo afrontar el mundo. ¿Cómo haces para que hablen o no hablan? Ustedes simplemente ¿cómo es ese trabajo en el día a día? Bueno, el trabajo es muy de actividad. Y siento que, bueno, tú me preguntabas si Sergio estaba ahí, yo creo que sí, porque realmente cuando yo voy con los jóvenes, los chicos abren su corazón, por lo general sí. Qué lindo. Y hay que formar también en poder expresarlo, ¿no? Ujú. Y claro, al inicio casi siempre hay como un tema de Hermetismo. silencios, de resistencia, de mutismo, pero a través de que vamos avanzando en las actividades, ellos van entendiendo y casi siempre encontramos casos para poder orientar, para poder guiar y casos en los que a través de la línea salvavidas también podemos seguir trabajando y seguir acompañando, porque los dolores de los jóvenes son muchos y a veces los minimizamos socialmente. Ya. Si tú me preguntaras a mí en este momento, ¿cuál fue el mes más importante para la línea salvavidas? Fue en el 2021 en las protestas sociales. Nosotros recibimos llamadas de todos los jóvenes, angustiados, gaseados por las puertas, en las primeras líneas, golpeados, maltratados. Y a los jóvenes, y siento que era algo que también le dolía mucho a Sergio, era el mundo, las guerras. Y eso lo minimizamos, pero a ellos les duele mucho. Alguna vez, recuerdo, en la guerra del Golfo, Sergio lo alcanzó a vivir, y un día llegué, él me preguntó, mami, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué colocan una bomba en una escuela? Y entendí su dolor hasta hace poco, hasta hace unos días, porque vi cómo en Gaza y en Palestina han destruido las escuelas de los niños y las niñas. Y a veces la guerra es como si no nos tocara. La vemos como por que está allá. televisión. Pero realmente hay algo muy profundo que se interioriza con los jóvenes hoy en día. Son mucho más sensibles, no son de cristal, son mucho más sensibles. Qué lindo eso, porque para los adultos, pues vemos el mundo ya de una manera muy distinta, estamos más acostumbrados a la guerra, al dolor, a la cosa, sí, eso pasa, ese es el mundo, pero fíjate cómo esa sensibilidad lo lee y lo ve de una manera totalmente distinta que nosotros tenemos que aprender a entender, ¿no? Y a acoger, no a estereotipar ni a rechazar. Qué bonito.
Alba, cuéntanos de la línea, porque me parece muy clave, y dinos cuál es la línea 24/7, una línea de atención de salud mental que tiene la Fundación. ¿Qué resultados te ha dado? ¿Tienes números y cuál es la línea? Bueno, la línea Salvavidas nació hace 5 años, precisamente en un viaje que hice a Estados Unidos para aprender sobre organizaciones sociales de base, y me enamoré de una que es The Trevor Project, que es la única línea de prevención al suicidio en Estados Unidos para los jóvenes LGBTIQ+. Ahí ellos atendían en ese momento 90.000 llamadas al año. Así es que yo dije, esto no lo hay en Colombia, y lo traje a Colombia como primera línea de prevención al suicidio para los jóvenes LGBTIQ+, pero para todos los jóvenes, una línea abierta para escuchar a los jóvenes de alguna manera y poder hacer una contención emocional cuando se necesita. La contención emocional la hace un equipo interdisciplinar de la Fundación, psicólogos y psicólogas que además son capacitados con un enfoque diferencial, porque hay que saber atender la salud mental, no es solamente un psicólogo. La salud mental está asociada a todo tu alrededor, está asociada a todo tu sistema social, está asociada a tu índice de pobreza, está asociada a tu bienestar, está asociada a muchas cosas. Y cuando hablamos de salud mental de los jóvenes en Colombia, pues hay que pensar en Colombia territorio. Claro. Porque Colombia es territorio. Y yo siempre hablo de esto porque es que aquí a dos horas tenemos poblaciones campesinas, y tenemos poblaciones indígenas, y tenemos poblaciones negras, afro, y tenemos poblaciones, miles de poblaciones a las cuales realmente no llegamos. Entonces, la línea fue una manera de poder llegar a todas estas poblaciones. De hecho, tiene un eslogan que es: la línea Salvavidas es más que una línea, porque hacemos cápsulas de confianza, que son momentos específicos con temas específicos que tratamos, y las personas y los jóvenes se inscriben y ese día lo trabajamos con ellos y ellas, y a su vez este equipo hace contención emocional directa a través de la línea 311-766-8666, y estamos alrededor del mundo, porque no solamente hemos atendido a personas en Colombia, sino en más de 24 países a nivel internacional, ya que la línea nació gracias a un grant de Netflix en ese momento por una serie que se llamó 13 razones why. Sí, entonces ellos buscan dónde poder apoyar y cómo poder aportar. Estamos en la página de Wanna Talk About It, también apoyando todos los temas de prevención, de autolesiones, de situaciones de salud mental en crisis, y estamos por todas las redes de la Fundación, @sergiorrego.org. Creamos un correo, fuimos plataforma en COVID y pandemia, precisamente porque los niveles de violencia intrafamiliar también se subieron muchísimo. Entonces creamos un correo para aquellos que no se pueden conectar, donde no hay conectividad, se llama hablamoscontigo @sergiorrego.org. Wow. Bueno, creo que han quedado con todos los datos. Alba, gracias por el trabajo que haces, gracias por compartirnos y por abrir en este rato tu corazón. Felicitaciones por esa labor tan importante, por todas las vidas que has salvado, que sigues salvando. En El Dorado nos enamoramos de esta causa, de esta fundación, precisamente porque creemos que es un tema que salva vidas, que nos conecta con lo realmente importante. Gracias a ti por estar a bordo con nosotros, felicitaciones, y cuenta siempre con El Dorado. Les iremos contando a ustedes cómo nos va en los barrios vecinos, que sé que va a ser un éxito total. Así es, así lo sé. Muchas gracias a ti y a ustedes por estar a bordo con nosotros.